buenas tardes, estimada doctora Wendy Romero, estimados compañeros, os reciban un cordial saludo de quienes conformamos el grupo. El día de hoy día les vamos a hablar sobre la justicia indígena versus la justicia ordinaria. Cabe mencionar que los integrantes de nuestro grupo es Karen Urbina, Nelson Taday, Joana Quispilema, María José Procel y quien les habla, Christopher Sánchez. Bueno, para iniciar con este tema de la justicia ordinaria versus la justicia indígena, les voy a dar una breve introducción y decimos que desde sus inicios como república hasta la presente fecha, Ecuador se ha caracterizado por tener un sistema jurídico, se podría decir, un poco unificado. Es decir, de esta manera se implementa un solo régimen político, hablando así de una manera más generalizada, pero sin embargo a partir de una constitución. Él mismo adopta un modelo más garantista en el cual los derechos son reconocidos dentro de un margen constitucional y podríamos decir que también internacional. Es decir, que como un sustento para su respectiva garantía, es por ello que las diferencias más notorias existe el conflicto de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la indígena. Podemos decir también que los procesos entre ambas jurisdicciones y la normativa ecuatoriana, es decir, se evidencia que la jurisdicción ordinaria posee competencia general sobre todo el territorio ecuatoriano. Las acciones que ocurren en territorio indígena, lo cual otorga facultades sancionadoras. Sin embargo, este reconocimiento permite que los miembros de las comunidades indígenas, como es de nuestro conocimiento, tengan derecho a un fuero especial y sean juzgados por sus propias autoridades, respetando sus propias normas y procedimientos. Cabe mencionar que hasta el día de ahora, en lo que es el tema de la justicia indígena, los procedimientos no se encuentran muy marcados. También me gustaría hablarles sobre la plurinacionalidad e interculturalidad. Establecidas estas dentro de una constitución del 2008, están relacionadas con el concepto de un pluralismo jurídico, lo cual permite reconocer la coexistencia de múltiples, se podría decir, sistemas legales correspondiente a cada nacionalidad en el Ecuador. Un ejemplo de ello es la justicia indígena de la Sierra, que tiene sus respectivos procedimientos muy distintos los procedimientos que son en la Amazonía. De esta manera, lo cual permite reconocer la coexistencia de múltiples sistemas legales correspondientes a cada nacionalidad dentro del Estado ecuatoriano. El principio de igualdad y no discriminación, también consagrado dentro de la Constitución, asegura que tanto como los ciudadanos ecuatorianos como los extranjeros residentes en el país tienen que acatarse a las disposiciones. Sin embargo, aun aunque estos pertenezcan a una comunidad indígena, la justicia indígena es un sistema que se fundamenta en los derechos colectivos reconocidos en la Constitución ecuatoriana. Este sistema es más que un simple reflejo de una cosmovisión y las tradiciones ancestrales, eh, que se ha llevado a cabo con el paso del tiempo en lo que son los pueblos indígenas, que priorizan la restauración de un trabajo social y el diálogo comunitario. Es decir, en este contexto, la justicia indígena se presenta como un mecanismo accesible, pero para los miembros de esta comunidad. Aquí, en el presente documento que les estoy compartiendo, he hecho un pequeño cuadro comparativo sobre algunas características de la justicia ordinaria y la justicia indígena. Bueno, sin duda, con el tema introductorio que les he dado, podemos decir que la justicia ordinaria, al hablar de de la aplicabilidad en el procedimiento, se determina adecuadamente un sistema legal, es decir, sus reglamentos
son basadas en sus reglamentos, leyes y códigos. También determinamos que la justicia indígena, a diferencia, tiene sus propios procedimientos, porque son normas que se aplican de acuerdo al derecho vulnerado, eh, ya sean basadas en costumbres ancestrales correspondientes de cada pueblo indígena. También determinamos en la justicia ordinaria los estándares aplicables. Decimos que los estándares aplicables o subjetivos siempre han sido consistentes con las garantías y principios constitucionales. De hecho, nosotros no podemos aplicar algo que se vaya fuera de la Constitución o fuera de un reglamento. Eh, Esto está reconocido en la Carta Magna de los Derechos Humanos y acuerdos internacionales. A diferencia de la justicia indígena, en cambio, las autoridades adoptarán normas y procedimientos que no vulneren los derechos humanos reconocidos dentro de la Constitución y tratados internacionales. Pero, sin embargo, estos dirigentes de la justicia indígena tienen la potestad de saber qué procedimiento aplican a qué derecho vulnerado ha sido. Un ejemplo, no le van a tratar de la misma manera que a una persona que robó, qué sé yo, unas cabezas de ganado a una persona que mató o violó dentro del territorio indígena. Otra diferencia, me gustaría hablarles sobre la justicia ordinaria. Las sanciones también tienen como finalidad compensar el daño causado, eh, con la finalidad de que la persona afectada o la víctima tenga, tenga eh, su respectiva garantía. De tal manera, será una sanción ejemplar con un carácter social inherente, a diferencia de la justicia indígena, que la finalidad de las sanciones es social y curativo, lo que también permite al responsable volver a la sociedad y rehabilitarse, de manera que se evite en la medida posible la reincidencia de la conducta anterior. Para concluir, finalmente, la última diferencia que he marcado y me gustaría mencionarles a ustedes, sin duda, son los principios dentro de la justicia ordinaria. Los principios son los establecidos en la Constitución. Estos principios son de inmediatez y simplificación, la eficacia, la celeridad, la economía procesal harán cumplir la garantía del debido proceso, a diferencia de que la justicia indígena tiene principios como la igualdad, la oralidad y la gratuidad, pero sin embargo, en caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la indígena, se dará preferencia a la última, es decir, a la justicia indígena. Ellos sabrán qué método se aplica, para qué derecho vulnerado ha sido. Acerca de la justicia ordinaria versus la justicia indígena como tal. En tal sentido, yo les voy a dar a conocer acerca del marco legal y el reconocimiento. Pues bien, antes que nada, debemos saber que la justicia ordinaria se basa en el derecho positivo ecuatoriano como tal, es decir, en leyes, en normas y regulaciones formalmente establecidas por el Estado. La Constitución de la República del Ecuador, así como el Código Orgánico de la Función Judicial y demás cuerpos normativos, tienen estas normas y procedimientos aplicables a todos los ciudadanos del país. Por otro lado, tenemos la justicia indígena, que está fundamentada en normas consuetudinarias y prácticas ancestrales propias de los pueblos y nacionalidades indígenas. Bien, pasando ya a lo que es la Constitución de la República del Ecuador, en su normativa, en el artículo 1, en el artículo 58, numeral 10, así como en el artículo 171, reconoce como tal la justicia indígena. Bien, en el artículo 1 nos menciona acerca del principio de plurinacionalidad e interculturalidad como tal. Pues nos menciona que reconoce que el Ecuador está compuesto por diversas naciones y pueblos con sus propias tradiciones.
Idiomas y sistemas normativos. Este principio respalda como tal el reconocimiento de la justicia indígena como un componente integral del sistema de justicia ecuatoriano. Por otro lado, tenemos el artículo 58, numeral 10, en donde nos explica eh, de forma que forman parte de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas y establece el derecho a la autonomía de la toma de decisiones sobre sus propios asuntos, lo cual incluye la resolución de conflictos internos conforme a sus costumbres y tradiciones como tal. Por otro lado, tenemos el artículo 171 en donde que reconoce explícitamente la jurisdicción indígena, estableciendo que las autoridades de las comunidades indígenas tienen la facultad de aplicar normas y procedimientos propios en la solución de conflictos internos, siempre y cuando estos no contradigan los derechos constitucionales ni los principios fundamentales de la Constitución. Bien, por otro lado, en la misma Constitución de la República del Ecuador nos establece la justicia ordinaria. Precisamente en el artículo 168 nos menciona acerca de los principios de la administración de justicia, señalando que la justicia se administra con independencia y que los jueces y juezas no estarán sometidos a ninguna autoridad, excepto la Constitución y la ley. Esto define el sistema de justicia ordinario como autónomo e imparcial, fundamental para un Estado de derecho. Por otro lado, en el artículo 182 nos menciona acerca de que la Constitución organiza el máximo órgano de la justicia ordinaria en el Ecuador, la Corte Nacional de Justicia, sus funciones y su estructura, lo que reafirma su autoridad en todo el territorio nacional y establece bases de jurisdicción como tal. Bien, ahora pasando al Código Orgánico de la Función Judicial, nos menciona que la justicia indígena se establece en el artículo 343, en donde que nos menciona que establece el ámbito y los límites de la jurisdicción indígena en el Ecuador, reconociendo el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a ejercer sus funciones jurisdiccionales. Dentro de este artículo se establecen puntos claves que son los siguientes. El ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Las autoridades indígenas tienen el derecho de aplicar su derecho propio o consuetudinario, es decir, basadas en normas, en tradiciones ancestrales, para de este modo resolver asuntos internos, es decir, resolver asuntos dentro de su propio territorio. Bien, aquí también nos establece en este mismo artículo acerca de la garantía de la participación de las mujeres. En tal sentido, nos establece la garantía de participación y decisión de las mujeres en la justicia indígena. Esto implica que las autoridades deben asegurar que las mujeres tengan voz y poder en las decisiones de los procedimientos de justicia, promoviendo la igualdad de género y la inclusión dentro de las prácticas jurídicas indígenas. Por otro lado, en este mismo artículo nos establece acerca de los límites constitucionales e internacionales, donde nos menciona que la jurisdicción indígena tiene un límite importante. ¿Cuál es este límite? Que sus normas y sus procedimientos deben ser compatibles con la Constitución del Ecuador y con los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. Bien, en este mismo artículo nos mencionan acerca de algo muy importante, que es la prohibición de justificación de violaciones a derechos de las mujeres. Esto nos indica explícitamente que no se puede dejar alegar derecho propio constitucional para justificar la violación de los derechos de las mujeres. ¿Esto qué implica? Que la justicia indígena no puede ampararse en tradiciones o normas constitucionarias para permitir prácticas que violenten los derechos de las mujeres como actos de violencia, discriminación o cualquier otra forma de abuso. Bien, ahora vamos al artículo 344, en donde nos menciona una serie de lineamientos que deben ser observados por los funcionarios de justicia y otras voces del sistema judicial en Ecuador, con el objetivo de asegurar el respeto, la integración de la diversidad cultural en el proceso judicial. Bien, aquí hay que tomar
varios aspectos de gran importancia, que son la diversidad, que este principio implica que las autoridades judiciales deben reconocer y respetar el derecho propio. De esta forma, sus costumbres y las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas. Por otro lado, tenemos la igualdad, que se establece que las autoridades deben tomar medidas para garantizar que las normas y procedimientos judiciales sean compatibles para las personas y colectivos indígenas. Bien, por otro lado, tenemos un principio muy importante que es el non bis idem. Este principio establece que las decisiones tomadas por las autoridades del sistema de justicia indígena no pueden ser juzgadas ni revisadas por la justicia ordinaria. Es decir, que si ya se hace por la justicia indígena, no se puede pasar a la justicia ordinaria como tal. Protegiendo de este modo su capacidad para resolver sus propios conflictos. Otro aspecto importante que hay que entender en este artículo es el projurisdicción indígena. En este caso de dudas sobre si un caso debe ser tratado por la justicia ordinaria o por la justicia indígena, se debe preferir la jurisdicción indígena. Este principio promueve la autonomía y la menor intervención posible del sistema de justicia ordinaria, reconociendo de esa forma el derecho a las comunidades indígenas y resolver sus propios conflictos en su sistema indígena. Bien, otro aspecto importante es la interpretación intercultural. Al intervenir en casos que involucren a comunidades indígenas, se deben interpretar interculturalmente los derechos del litigio, considerando las costumbres y prácticas ancestrales. Bien, ya pasando a lo que es la justicia ordinaria, pues se establecen en el Código Orgánico de la Función Judicial 3 artículos importantes. El artículo número 1, en donde nos define que la función judicial como la administración de justicia a través de órganos jurisdiccionales, los cuales tienen la competencia de resolver conflictos de interés en base al derecho positivo. Por otro lado, tenemos el artículo 5, donde nos menciona que donde nos establece que jueces, autoridades administrativas y servidores de la función judicial deben aplicar directamente las normas de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esto se debe hacer incluso si las partes no los mencionan explícitamente. Bien, en el artículo 25 nos establece acerca de la responsabilidad que tienen los jueces y los jueces para garantizar que se aplique de manera constante, uniforme y fiel a lo que dice la Constitución de la República del Ecuador, así como los instrumentos internacionales de los derechos humanos, los tratados ratificados por el Estado y las leyes nacionales. Bien, pues para ya finalizar, en el convenio 169 de la OIT, ratificado en el Ecuador en el 1998, nos establece artículos de gran importancia. El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y ratificados por el Ecuador en 1998, es un instrumento internacional fundamental que protege los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y establece el marco para el reconocimiento de su autonomía, cultura y sistemas legales, en el cual se establecen 5 artículos de gran importancia, que es el artículo 1, en donde que establece que el convenio se aplica a los pueblos y nacionalidades indígenas que descienden de grupos que habitan en el país o en una región geográfica específica antes de la llegada de las colonizaciones. Este reconocimiento es fundamental para que los pueblos y nacionalidades indígenas puedan ejercer sus derechos como tal. Por otro lado, tenemos el reconocimiento del derecho a los pueblos indígenas
a la plena participación de la vida política, económica, social y cultural en el artículo número 2, donde que nos menciona que este derecho implica que las comunidades indígenas puedan establecer sus propias normas y sistemas de justicia de acuerdo a sus tradiciones y sus costumbres. Por otro lado, tenemos el artículo número 8, en donde que se establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de preservar sus costumbres y sus tradiciones. Esto incluye la capacidad de mantener y promover sus sistemas legales y de justicia, los cuales pueden ser diferentes a los establecidos por la legislación ordinaria del Ecuador. Por otro lado, tenemos en el artículo número 9, en donde reconoce el derecho de los pueblos, nacionalidades indígenas a tener sus propias instituciones, los cuales deben ser respetadas por el Estado. Esto refuerza la legitimidad de la justicia indígena y su capacidad de resolver conflictos internos sin interferencias externas, es decir, sin la Constitución o la justicia ordinaria como tal. Por otro lado, tenemos el artículo 34, en donde nos menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a tener acceso a la justicia, ya que se respete el derecho a resolver sus disputas según sus propios sistemas legales. Esto significa que las autoridades del Estado deben reconocer y facilitar la aplicación de la justicia indígena. Pues bien, bueno, ya yéndonos al reconocimiento legal como tal, al ratificar el convenio 169, el Ecuador otorga validez y reconocimiento a las instituciones y sistemas legales indígenas. Esto implica que la justicia indígena tiene fuerza de ley y debe ser respetada en el ámbito territorial donde se aplica autonomía y autodeterminación. Este convenio refuerza la autonomía de los pueblos indígenas, permitiéndoles organizarse y decidir sobre sus propios conflictos o asuntos, incluyendo las relaciones con la justicia. Esto se alinea a los principios de la Constitución ecuatoriana, que también reconoce la plurinacionalidad y la interculturalidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Nelson Taday y a continuación yo les voy a hablar sobre los mecanismos de resolución de conflictos. ¿Qué entendemos como mecanismos? Son métodos y procesos que facilitan el acceso a la justicia a los ciudadanos. Ofrecen diversas oportunidades para solucionar problemas, conflictos y disputas por sí mismas o con la ayuda de un tercero. Como sabemos, en Ecuador tiene dos tipos de sistemas, la jurisdicción ordinaria y la justicia indígena. En este caso, primero les voy a hablar sobre los mecanismos de resolución de conflictos en la jurisdicción ordinaria en Ecuador. En Ecuador forma parte la jurisdicción ordinaria. eh, Forma parte del sistema judicial estatal, fundamentando en normas establecidas principalmente en el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, como se les llama, y otras leyes complementarias. Los mecanismos de resolución de conflictos dentro de esta jurisdicción incluyen la mediación, que en su artículo 43 de la Ley de Mediación y Arbitraje nos establece que la mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las dos partes, asistidas por un tercero llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, es decir, tienen carácter de voluntariedad. Caso contrario, se extiende una acta de imposibilidad de mediación. Además, establece que verse sobre materia transigible, es decir, son derechos disponibles o que pueden ceder derechos. Establece que es de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto. Es decir, la mediación, o sea, tiene como objetivo llegar a un acuerdo mutuo que sea satisfactorio para ambas partes, evitando así un juicio formal. Pero si no se llega a una acta de mediación dos veces, se procede con la demanda, ¿no? De acuerdo a la estructura.
Seguidamente tenemos la conciliación, que es similar a la mediación, como lo dice en el artículo 55 de la Ley de Mediación y Arbitraje, que para efectos de la aplicación de la ley se entenderá la mediación y a la conciliación como sinónimos. La conciliación es un proceso donde un conciliador ayuda a las partes a encontrar una solución, pero en este caso el acuerdo tiene fuerza ejecutiva si se homologa judicialmente. La conciliación puede llevarse a cabo tanto en la fase preprocesal como durante un proceso judicial, permitiendo así a ambas partes ahorrar tiempo y recursos. Seguidamente tenemos lo que es el arbitraje, que en su artículo 1 de la Ley de Mediación y Arbitraje nos establece que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo las controversias susceptibles de transacción existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por los arbitrajes independientes que se conforman para conocer dichas controversias. Ahora, ¿qué es el arbitraje administrado e independiente? Es administrado cuando se desarrolla con sujeción a la ley, más que todo, y a las normas y procedimientos. Eh, y es un, y es árbitro independiente cuando se realiza conforme a lo que las partes eh, dispongan o pacten. Este mecanismo es un proceso más estructurado y formal en la cual las partes en conflicto acuerdan someterse a la decisión de uno o varios árbitros que actúan como jueces privados. El arbitraje se utiliza especialmente en disputas comerciales o contractuales donde las partes prefieren una solución rápida más que todo y con menos intervención judicial. Algo que hay que tomar en cuenta que es que en sectores públicos solo en materia contractual se puede conocer no se puede someter el arbitraje. La decisión del árbitro, conocido como laudo arbitral, es vinculante y tiene efecto de sentencia, algo que hay que tomar en cuenta también. Seguidamente, por último, tenemos el juicio judicial, que cuando los conflictos no se pueden resolverse mediante los mecanismos alternativos, las partes recurren a un juicio formal en los tribunales. El juicio en la jurisdicción ordinaria se rige más que todo por el debido proceso y por las normas del COGER. Las etapas incluyen en la presentación de pruebas, audiencias y una sentencia final, que es emitida por un juez, aunque este método garantiza una solución, sí, una solución formal puede ser costosa, eh, prolongado y complicado, más que todo, especialmente para aquellos que no cuentan con recursos o asistencia legal adecuada, más que todo. Ahora, los mecanismos de resolución de conflictos en la justicia indígena se fundamenta en los derechos colectivos de las comunidades reconocidos en la Constitución del 2008. Este sistema de justicia es independiente y responde más que todo a las costumbres y tradiciones de cada pueblo indígena. Por ello varían de acuerdo a la comunidad, pero comparten ciertos principios comunes. Este sistema es ejercida por las autoridades indígenas dentro de su ámbito territorial y se rige por el derecho propio y ancestral de cada comunidad. La justicia indígena lo que busca es promover la armonía social, la reparación del daño y la restauración de las relaciones comunitarias, más que castigar al infractor. Aunque se rige por el derecho propio y ancestral, la justicia indígena debe respetar los derechos humanos eh, reconocidos internacionalmente o constitucionalmente también. Es importante destacar que la justicia indígena no reemplaza al sistema judicial ordinario, sino que es complementaria a él para garantizar una protección efectiva de los derechos humanos a todas las comunidades. En procesos de justicia indígena, las sanciones se aplican de acuerdo con la gravedad
de la infracción cometida. Estas sanciones pueden incluir desde la expulsión de la comunidad y la privación de los derechos comunitarios, hasta el uso de látigos, ortigas y baños en agua fría, como la petición de perdón, entre otros. Las decisiones judiciales en la justicia indígena no son tomadas por un juez individual o por una sola autoridad, sino por la Asamblea General Comunitaria, lo que da como resultado que refuerza la importancia del enfoque colectivo y comunitario en este tipo de justicia. Cuando se tiene un problema, lo que al primer recurrir es el diálogo comunitario, es decir, es la primera etapa y el mecanismo más común de resolución de conflictos en las comunidades indígenas. Se convoca a las partes involucradas junto con los líderes y otros miembros de la comunidad para discutir abiertamente el conflicto. Este diálogo se basa en el consenso y busca resolver el conflicto en beneficio de toda la comunidad. O también se utiliza como una de las resoluciones el Consejo de Ancianos o Sabios. En muchas comunidades indígenas, los conflictos se presentan ante un Consejo de Ancianos o Sabios, quienes poseen un conocimiento profundo de las costumbres y normas ancestrales. Estos líderes guían la resolución del conflicto aplicando los principios de reciprocidad, respeto y equilibrio social. Este mecanismo es particularmente relevante en conflictos familiares o de tierras. También se utilizan los rituales de reconciliación para restablecer la paz y la armonía. Algunas comunidades practican rituales de reconciliación que incluyen el perdón, la compensación simbólica y la reparación del daño. Estos rituales pueden implicar ceremonias y prácticas espirituales que refuerzan la cohesión social y buscan no solamente castigar, sino restaurar la dignidad de los afectados. Por último, tenemos la compensación y reparación. En lugar de imponer penas o castigos estrictos como la jurisdicción ordinaria, la justicia indígena se enfoca en la reparación del daño y en la compensación hacia las víctimas y la comunidad. Esto puede incluir trabajo comunitario, actos simbólicos de disculpa o compromisos de comportamiento donde el ofensor muestra su arrepentimiento y disposición para más que todo reintegrarse a la comunidad. Ahora, tenemos dos tipos de justicia. eh, pero se presentan algunos desafíos de la coexistencia entre ambas jurisdicciones. Está muy, ya definimos tanto la jurisdicción ordinaria como la justicia indígena que la justicia indígena se basa en las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, mientras que la justicia ordinaria se rige por lo establecido en la normativa legal vigente y los tratados y convenios internacionales. Hay una diferencia tanto de la justicia indígena como de la justicia ordinaria. Algo que tomar en cuenta, por una parte, es que la justicia indígena tiene jurisdicción sobre los miembros de la comunidad indígena y se encarga de resolver conflictos únicamente internos dentro de la comunidad, como disputas de tierras, problemas familiares y más que todo delitos menores. Sin embargo, cuando se trata de delitos catalogados por la justicia ordinaria como graves, como en el caso de una vulneración del derecho a la vida, asesinato, también cuando se incluyen violaciones, la justicia indígena no tiene la competencia para juzgar y resolver eh, y sancionar más que todo a los presuntos implicados. Bien, doctora, compañeros, buenas tardes. Reciban un cordial saludo del grupo 5. A continuación, voy a seguir con la explicación del grupo. Mi nombre es Karen Urbina y les voy a hablar sobre el acceso a la justicia, tanto de la justicia ordinaria como de la justicia indígena. Recordemos que el acceso a la justicia es un derecho fundamental
que se encuentra en la base de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, en muchos países, incluyendo el nuestro, incluyendo Ecuador, el acceso a la justicia es un desafío para muchas personas, especialmente para aquellas que se encuentran con las comunidades indígenas, aquellas que se encuentran lejos de la ciudad. El objetivo de mi exposición es el poder analizar el acceso a la justicia en un contexto de la justicia ordinaria versus de la justicia indígena y explorar cómo podemos mejorar y explorar a la justicia para las comunidades indígenas. Iniciaremos con una breve definición de lo que es la justicia ordinaria. El acceso a la justicia se refiere a la capacidad de las personas para poder acceder a los tribunales y poder obtener una resolución justa y oportuna para sus disputas y sus problemas legales. El análisis de la barrera que limitan el acceso a la justicia ordinaria. La falta de recursos económicos. Muchas personas no pueden acceder a la justicia porque no tienen los recursos económicos necesarios para pagar los honorarios de los abogados y los costosos de los procesos judiciales. Otro punto de la falta de acceso a la educación y a la información. La falta de acceso a la educación y a la información sobre los derechos legales y los procedimientos judiciales también es una barrera importante para el acceso a la justicia. La discriminación y la exclusión también es otro punto importante, como es la discriminación y la exclusión social también son barreras sumamente importantes para el acceso a la justicia, especialmente para las comunidades indígenas. Podemos poner un ejemplo de cómo estas barreras han afectado a las comunidades indígenas. Claro ejemplo es nuestro país, Ecuador. Las comunidades indígenas a menudo enfrentan dificultades para acceder a la justicia debido a la falta de recursos, como ya lo mencionamos, como eran los recursos económicos, y la falta de acceso a la educación y la información sobre los derechos legales y los procedimientos judiciales. Bien, ahora hablaremos sobre el acceso a la justicia indígena. Una pequeña definición daremos que la justicia indígena se refiere a los sistemas de justicia tradicionales que han sido desarrollados por las comunidades indígenas a lo largo de toda la historia. El análisis de cómo la justicia indígena aborda el acceso a la justicia de manera diferente a la justicia ordinaria. La importancia de la participación comunitaria. La justicia indígena se basa en la participación activa de la paz de la comunidad en el proceso de resolución de disputas y de problemas legales. La valorización de la sabiduría de la experiencia indígena. La justicia indígena valoriza la sabiduría de nuestros ancestros y la experiencia de las comunidades indígenas en la resolución de disputas y de los problemas legales. La búsqueda de soluciones restaurativas y no punitivas. La justicia indígena busca soluciones restaurativas y no punitivas para los problemas legales en lugar de castigar a los infractores. Ejemplos de cómo la justicia indígena ha logrado mejorar el acceso a la justicia para las comunidades indígenas. Por ejemplo, en algunas comunidades indígenas de nuestro país, la justicia indígena ha logrado mejorar el acceso
a la justicia, al proporcionar una forma más accesible y más relevante de justicia para las necesidades de comunidades indígenas. Otro punto que podemos abordar es el desafío y oportunidades para poder ir mejorando el acceso a la justicia. Por ejemplo, el análisis de los desafíos que enfrentan día a día las comunidades indígenas para poder acceder a la justicia. Como por ejemplo, algunos de los puntos que mencionaremos y que son de gran relevancia es la falta de reconocimiento y respeto por la justicia indígena, la falta de recursos y apoyo para la implementación de la justicia indígena. Otro punto que podemos poner es la discriminación y la exclusión social. Otro punto que podemos poner que es un desafío para mejorar el acceso a la justicia es la promoción de la justicia indígena como una forma legítima de justicia. También puede ser la colaboración entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Y por último, podríamos abordar la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas. Ahora bien, hablamos de los desafíos. Ahora podemos hablar de algunas oportunidades que podría ser el reconocimiento internacional de derechos indígenas en la Organización de las Naciones Unidas o en la OIT. También podría ser como una oportunidad aumentar leyes y políticas nacionales que puedan ser favorables dentro de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. Otra oportunidad, otro punto que podríamos poner sería la colaboración interinstitucional. Podremos también hablar sobre un fortalecimiento de capacidades comunitarias e incluso el uso de la tecnología para poder mejorar el acceso. Ahora, continuando sobre algunas propuestas que nosotros podríamos implementar, sería el reconocimiento y el respeto. ¿Cómo se podría realizar esta acción? Sería con la incorporación de la justicia indígena dentro de la Constitución. O también se podría aumentar leyes específicas para poder ir protegiendo esos derechos de los indígenas. Otro punto podría ser el fortalecimiento institucional. Podríamos implementar la creación de instituciones especializadas o la capacitación para funcionarios judiciales. También podríamos hablar sobre una participación comunitaria, mecanismos de consulta y participación e incluso la representación indígena en órganos judiciales. También se podría crear acceso a recursos, como en realidad existen, pero no se les valoriza como se debería hacerlo. La asistencia jurídica gratuita. Se podría mejorar esa asistencia jurídica gratuita que existe. Y también un acceso a interpretación y traducciones. Como lo mencionamos, eso existe, pero se podría ir mejorando. Bien. Ahora, para entender de mejor manera, les voy a hablar de algunos casos de justicia ordinaria que sucedieron fuera del Ecuador, como fue el caso La Masacre del Mosete, que se desarrolló en el país de El Salvador en el año de 1981, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por violaciones de derechos humanos. Las víctimas indígenas recibieron reparaciones y reconocimiento. Claramente esto es un ejemplo de lo que es la justicia ordinaria. Otro caso que les pongo a su consideración fue el caso de la comunidad indígena Chayowaya versus Paraguay en el año 2006.
que la Corte Interamericana ordenó al Estado paraguayo restituir tierras ancestrales ocupadas por la comunidad indígena. Otro caso de justicia ordinaria fuera del Ecuador fue el caso de la mujer aymara. Como todos se les conocía, la mujer aymara Beatriz versus Bolivia, que se desarrolló en el año 2016. La Corte Constitucional Boliviana reconoció el derecho de una mujer aymara a acceder a servicios de salud reproductiva. En cambio, otros casos que sucedieron donde intervino la justicia indígena fue el caso de la comunidad quechua de Perú en el año 2018. La comunidad resolvió un conflicto territorial mediante la justicia comunitaria, evitando la intervención estatal. Otro caso de justicia indígena fue el caso de la comunidad mapuche de Chile, que esto se desarrolló en el año 2019. La comunidad aplicó su justicia tradicional para resolver un conflicto sobre sus tierras ancestrales. Otro caso que tenemos fue el caso de la comunidad Siona de Colombia. En el año 2020, la comunidad utilizó su sistema de justicia para sancionar a un miembro por violencia familiar. En cambio, hay casos en los cuales ha colaborado tanto la justicia ordinaria como la justicia indígena, como fue el programa de justicia comunitaria en México, cuando el gobierno mexicano reconoció y apoyó a la justicia comunitaria en comunidades indígenas, o el acuerdo que también se desarrolló de cooperaciones de la Corte Constitucional de Bolivia y la comunidad aymara en el año 2017. Se estableció un mecanismo de diálogo para poder resolver conflictos entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Y por último, el proyecto de justicia restaurativa en Canadá se implementó un programa para integrar la justicia indígena en el sistema judicial canadiense. Estos han sido algunos casos que han sucedido fuera del Ecuador, pero en cambio en nuestro país también sucedieron varios casos en los que intervino la justicia ordinaria, como es el caso de la comunidad quichua versus Sarayaku versus Ecuador. Este caso se desarrolló en el año del 2012. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano por violaciones de derechos humanos y ambientales. Otro caso que les traigo en consideración es el caso de la comunidad Shuar de Morona, Santiago, en el año 2019. La Corte Constitucional ecuatoriana ordenó al Estado proteger las tierras ancestrales de la comunidad. Otro caso que tenemos fue el caso de la Defensoría Indígena Patricia Hualinga en el año 2020. La Corte Nacional de Justicia absolvió a Hualinga de cargos de terrorismo, reconociendo su derecho a la protesta. En cambio, casos que ha intervenido la justicia indígena es el caso de la comunidad quichua de Otavalo. En el año 2018, la comunidad resolvió un conflicto territorial mediante la justicia comunitaria. Otro caso que tenemos es el caso de la comunidad Shuar de Zamora Chinchipe. En el año 2020, la comunidad aplicó su justicia tradicional para resolver un conflicto sobre tierras ancestrales. Por último, un caso que tenemos es el caso de la comunidad guarani de Orellana en el año 2019. La comunidad utilizó un sistema de justicia para sancionar a un miembro por caza fortuita. En cambio, hemos tenido también casos en los que le ha colaborado la justicia ordinaria y la justicia indígena, como es en la Ley Orgánica de Justicia Indígena en el 2010, que reconoce la autonomía de la justicia indígena, o los acuerdos de la cooperación entre la Corte Constitucional y la Confederación de las Nacionalidades del Ecuador, CONAI 2019. Establece un diálogo
Un cordial saludo, querida doctora. Me presento, mi nombre es Joana. Yo voy a dar la continuidad del tema, que son conflictos y colisiones entre sistemas. El conflicto que surge del derecho indígena y el ordenamiento jurídico ecuatoriano surge al momento de destacar el concepto de pluralismo jurídico como un elemento central para comprender esta situación. Este pluralismo se define como la coexistencia de diferentes sistemas jurídicos dentro de un mismo contexto social, lo que es fundamental para la interacción entre el derecho indígena con nuestra legislación del Ecuador. La aparición de este conflicto puede atribuirse a la historia de subordinación y de marginación que han experimentado los pueblos indígenas del Ecuador, como la esclavitud o que se los margina por el mero hecho de que son indígenas. Históricamente, estos pueblos han estado sujetos a un sistema jurídico dominante que no siempre reconocen sus normas y principios consuetudinarios. Podemos mencionar que el autor Espinosa sugiere que el pluralismo jurídico no solo es un concepto académico o no solo se le puede estudiar a través de un concepto académico o solo que quede en un simple estudio, sino que sea un principio que debería ser ampliado para facilitar la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre los diferentes sistemas legales. También el autor Pérez complementa esta idea al señalar que el pluralismo jurídico implica que múltiples sistemas normativos puedan coexistir independientemente de su reconocimiento formal por parte del Estado. Esta coexistencia permite que las comunidades indígenas apliquen sus propias normas para resolver disputas, lo que no solo empodera a estos pueblos, o no solo se les da más reconocimiento, sino que también el mismo desafío del monismo jurídico que tradicionalmente ha predominado. La posibilidad de elegir entre el sistema ordinario y el indígena para la resolución de conflictos, otorgando a estos pueblos como una herramienta valiosa para la defensa de sus derechos y de su cultura. Dentro de esto podemos destacar como es la justicia indígena. Claro está que ellos no pueden resolver ya delitos que vayan contra la dignidad humana o contra la vida, como el asesinato. También, por ello, hacemos un hincapié en la necesidad de garantizar que el infractor no sea juzgado dos veces con la misma causa, aludiendo al principio de on bis ein idem. Este principio es crucial para proteger los derechos humanos y evitar la doble persecución o el doble juzgamiento, como ya lo estamos mencionando, lo que puede generar una falta de confianza entre los dos sistemas, tanto el sistema indígena como el sistema jurídico de estos, ya que es uno de los principales conflictos que hay entre estos dos sistemas. Por lo tanto, la implementación del pluralismo jurídico debe hacerse de una manera clara, así evitamos el abuso y se garantiza la mejor justicia. El pluralismo jurídico no solo es relevante para los pueblos indígenas, sino también para todos los que estamos en la construcción del Estado ecuatoriano. Al permitir que los ciudadanos participen en el sistema al cual ellos crean que están de acuerdo, esto fomenta a que sea más inclusivo y más representativo. Esto especialmente ya que el Ecuador es reconocido por su biodiversidad cultural. El objetivo es atender y reconocer las particularidades étnicas sin intentar replantearla con su totalidad. Esto ha sido señalado por varios estudios. Sin embargo, hay críticos de que esta teoría argumenta la coexistencia de múltiples sistemas jurídicos podrían dar algún conflicto interno, pero como lo hemos visto, no, siempre y cuando esto se sepa respetar. Desde la creación de un Estado, esto ha tenido una capacidad que a través del poder legislativo se pueda juzgar de una manera, o también que a través del sistema indígena pueda ser juzgado de otra manera. Claro está que coexistiendo dentro de un mismo sistema jurídico y se respete. Por lo tanto, los vínculos jurídicos implican derechos y deberes que se derivan de las normas creadas por los órganos de dichas
instituciones. Algunos sostienen que el pluralismo jurídico podría amenazar a la soberanía del Estado, limitando su capacidad para gobernar a todos los ciudadanos. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta, ya que el Estado conserva su soberanía para proteger el bienestar de todos los ciudadanos, incluidos los pueblos y nacionalidades indígenas. Ante la pregunta de cómo se resuelven los conflictos de leyes, se entiende que la jurisdicción, que es el poder que tienen las autoridades para gobernar o administrar dentro de un territorio determinado, y es la facultad que poseen los jueces y magistrados para hacer justicia y juzgar y sancionar las infracciones y delitos. Por ello, no se llegaría a tener un conflicto como tal, pero sí se podría llegar a tener como algunos roces, ya que pueda que la persona no esté de acuerdo o sí esté de acuerdo para que sea juzgado. La justicia indígena se refiere a la capacidad de los pueblos indígenas de acudir a sus propias autoridades y sistemas internos para resolver las disputas que surgen dentro de su territorio, así como la facultad de tomar decisiones y juzgar de acuerdo a sus normas tradicionales. Bueno, finalmente les voy a hablar sobre las conclusiones. Eh, Después de haber escuchado a los compañeros sus intervenciones, eh, me gustaría comentarles que finalmente eh, determinamos que la dualidad de sistemas de justicia en Ecuador eh, es un reflejo de su diversidad cultural y del esfuerzo para construir un país intercultural y plurinacional. Los mecanismos de resolución de conflictos de ambas jurisdicciones buscan mantener la paz y la justicia, pero difieren en sus enfoques. La jurisdicción ordinaria se podría decir que es más formal y procedimental, mientras que la justicia indígena es comunitaria y restaurativa, ya que no tienen un procedimiento en sí como tal. Aunque ambos sistemas enfrentan desafíos en su coexistencia, pero su mutua existencia permite un mayor reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, de esta manera podemos fortalecer de alguna u otra forma la autonomía de la justicia indígena y mejorar la colaboración entre ambos sistemas. Este puede contribuir a una justicia más inclusiva y respetuosa de de la plurinacionalidad en Ecuador. Decimos también que la coexistencia de la jurisdicción ordinaria y la justicia indígena en Ecuador revela tanto la riqueza cultural del país como las tensiones que surgen de la interacción entre estos dos sistemas. Es decir, que mientras la jurisdicción ordinaria ofrece un marco legal claro y se podría decir que estructurado, a menudo resulta inaccesible para las comunidades indígenas debido a las barreras, ya sean estas económicas, lingüísticas, también podríamos decir que sociales. Eh, lo que esto llega a un punto a enfrentar desafíos en términos de reconocimiento y legitimidad dentro del sistema judicial estatal. La desigualdad en el acceso a la justicia perpetúa ciclos de desconfianza en estos sectores hacia las instituciones que contribuyen a la marginación de comunidades indígenas. Lo que podríamos decir que resalta la necesidad de un enfoque para integrar y respetuosa de la diversidad cultural en la administración de la justicia. También podemos decir que como conclusión, también podemos decir que como conclusión, el reconocimiento de la plurinacionalidad jurídica en Ecuador es fundamental para de esta manera garantizar el respeto de los derechos tanto de las comunidades indígenas y de su autonomía cultural. La coexistencia de derechos indígenas, tanto en el sistema jurídico nacional, representa una oportunidad valiosa para promover la diversidad, la inclusión, dentro de un marco legal del país. Sin embargo, esta interacción también plantea desafíos significativos que posiblemente
generen conflictos y la necesidad de asegurar que ambas jurisdicciones operen en una buena calidad, se podría decir. Finalmente, la normativa ecuatoriana, basado en el convenio 169 de la OIT, establece un marco sólido para el reconocimiento de la justicia indígena en Ecuador, permitiendo de esta manera la coexistencia de sistemas jurídicos en un contexto de plurinacionalidad e interculturalidad. La Constitución ecuatoriana y el Código Orgánico eh, garantizan de una u otra forma que las comunidades indígenas puedan resolver sus conflictos internos conforme a sus normas constitucionarias, siempre y cuando respeten los derechos fundamentales que se encuentran normados dentro de la Constitución ecuatoriana. Es decir, que como recomendación, eh, finalmente vamos a dar también lo que son las recomendaciones que para mejorar el acceso a la justicia en Ecuador y abordar las disparidades entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, se recomienda fortalecer el bilingüismo. De tal manera, el sistema judicial capacitado y junto a sus funcionarios puedan interactuar en lenguas indígenas, proporcionando servicios de interpretación. También es crucial establecer programas de asistencia legales gratuitos y fomentar la colaboración entre ambos sistemas de justicia. Así, de una u otra forma, brindando una confianza a estos pueblos que por mucho tiempo han desistido del uso de la justicia ecuatoriana. Es decir, que para mejorar Es decir, que para mejorar la justicia en Ecuador y esta mismo promover, decimos que el acceso a la justicia en Ecuador debemos estar al alcance de los pueblos indígenas para que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena puedan implementar políticas públicas que faciliten la capacitación para los mismos funcionarios. Es fundamental también promover el reconocimiento de la integración del pluralismo jurídico en el contexto ecuatoriano, asegurando que los derechos y sistemas normativos de los pueblos indígenas sean respetados y valorados dentro del marco constitucional para lograr una convivencia, se podría decir que pacífica y más que todo funcional entre el derecho indígena y el sistema jurídico nacional, por lo cual es bueno fomentar el diálogo intercultural, siendo así y estableciendo así espacios de diálogo entre autoridades indígenas y representantes del Estado. De tal manera podamos abordar y resolver posibles conflictos, ya sean estos de leyes, o simplemente conflictos generales, así como para promover el entendimiento mutuo sobre las diferencias del sistema jurídico, de tal manera garantizando y haciendo uso de las personas que no lo hacían en la justicia ordinaria. Muchísimas gracias, señores y señoras. Hasta aquí nuestra presentación.